Exitoso día. Hoy en el Sábado de Opinión me acompaña Evelina Ramírez Venegas, quien actualmente es jueza de control y enjuiciamiento penal del Estado de Guerrero. Sin embargo, también es jueza federal electa y en próximos días asumirá este cargo. Evelina, buenos días, te saludo. Hola, muy buenos días, amigo Servando. Bienvenida. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio que nos escucha a través de plataformas digitales y nos visualiza también. Compártenos cómo ha sido esta experiencia después de una intensa campaña donde pues fue una oportunidad para acercarte a la ciudadanía, pero principalmente es una experiencia que cambia la vida. Claro que sí. Primero, es un gusto estar aquí en un espacio que me abrió por primera ocasión cuando estaba teniendo ese preámbulo para iniciar precisamente el periodo de la campaña, y es un gusto estar aquí también siendo el primer medio donde, gracias, estoy también hablando ya ahora de esta nueva etapa después de esa extenuante campaña, ese inexplorado mundo de una campaña electoral que realmente no conocía desde ese espacio. Y como bien lo dices, ya eso acabó. Ahora estamos ya frente a la última etapa de esta reforma electoral, que es que el día 1 de septiembre ante los senadores asumiremos la protesta a los ministros, ministras, magistrados, magistradas y jueces y juezas electos. Y bueno, fue una experiencia muy grata. Ese acercamiento a la ciudadanía, que además es una parte primordial de la reforma electoral, que la justicia realmente abierta a las puertas de la ciudadanía durante este periodo de campaña, pues pude recolectar muchas opiniones de lo que la ciudadanía, las asociaciones civiles, los colegios y barras de abogados, pues tienen desde su perspectiva, cómo visualizan nuestra función, qué es lo que necesitan, qué es lo apremiante, qué es lo que tenemos que hacer realmente. Entonces fue una muy grata experiencia, muy cansada. Ahora entiendo muchas cosas que quizás antes solo veía como espectadora, pero además lo más importante es ese acercamiento y saber lo que la ciudadanía quiere de sus juzgadores, y con el compromiso real de llevar a cabo al Poder Judicial, al nuevo Poder Judicial, la transformación del sistema de justicia. Es un compromiso que asumo con mucha responsabilidad y con la intención de que mi actuar sea lo que la gente necesita, ¿no? Entonces, eso es mi experiencia muy grata, conocer muchas personas, realmente tener una comunidad de personas que ahora me conoce y que yo las conozco, que me permitieron caminar con ellas sus calles, sus colonias. Y bueno, pues esa es la experiencia muy grata que me he llevado en esta etapa de mi vida profesional. Y en este sentido, como lo mencionas, ese acercamiento con la gente, ¿cuál es el sentir? Hay gente pues que se acerca, te cuenta su problema personal, cómo ha pasado alguna experiencia desagradable en el tema de la justicia. ¿Cuál sería lo que tú recopilas de todo ese sentir, de todas estas campañas que tú pues estuviste en ese acercamiento con la gente? Claro, pues primero era muy importante saber hacerle llegar el mensaje a la ciudadanía de que primero pues no éramos parte de un partido político, ¿no? Que aunque era una campaña donde estábamos solicitando su confianza a través del voto, pues tiene una finalidad distinta. Entonces, eso es un primer reto. El segundo reto es saber cómo manejar la información que te dan, porque evidentemente como servidor público, como un órgano que juzga, también tienes que brindar una información y un compromiso no yéndote más allá de lo que la ley te permite. Pero la ciudadanía, sobre todo aquellas que han vivido un proceso, que lo han vivido de manera personal, que lo han vivido porque un amigo, porque un familiar ha sido víctima de delitos o ha sido una persona procesada, pues te comparten su experiencia respecto a que les ha dolido quizás verse abandonados por sus defensores, por los abogados que contratan para las asesorías o los que se les asigna por el Estado, el letargo, el difícil y camino para llegar a una resolución, a veces por el tiempo, a veces por las dificultades económicas, sus malas experiencias con servidores públicos,
Y bueno, escuchar que alguien les explica qué haces y para qué estás ahí, creo que desde mi perspectiva de lo que pude visualizar, pues hay un enojo ciudadano, pero también hay una esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que aquellas personas que vas y les dices qué vas a hacer, no conocían, ¿no? Cuál es tu función, no sabían qué hace el juzgador, nos confunden con el Ministerio Público muchas veces. Y bueno, ahora recabando toda esa serie de experiencias, de sus vivencias, pues uno ya puede llegar y estar frente a ellos con otra perspectiva diferente, es decir, conociendo lo que les duele como personas, ¿no? Entonces, mucha gente me decía que la información que también se difunde en las redes sociales a veces no nos ayuda mucho como juzgadores a que tengan una buena percepción de nosotros, ¿no? Entonces ya les vas explicando, porque te preguntan, oigan, ¿y por qué les conceden amparos? Y ya uno les trata de explicar en un lenguaje, pues de una charla dinámica, de una charla informal, por qué las autoridades a veces resuelven de una manera o de otra. Es más, hubo mucha gente interesada yo les platico y les platico a tu auditorio también que en materia penal nuestras audiencias algunas de ellas son públicas y pueden asistir, entonces la verdad es que les llamaba mucho la atención. Entonces la ciudadanía es muy consciente de lo que está pasando. Muchas me decían, es que si él hizo algo, pues que pague, pero si no, que se demuestre su inocencia. Entonces ya decirles cuáles son las dependencias donde pueden ir, e inclusive qué pueden hacer si un ministerio público no les hace caso, ¿no? ¿Qué pueden hacer si su defensor, si sus abogados no hacen caso? Creo que esa es una información que llevar a la ciudadanía es muy importante. Desde el principio que se dio todo este cambio, obviamente hubo opiniones negativas, positivas, de esperanza, que hay todavía algunas circunstancias que señalan que la elección pues no fue la adecuada. Ha sido un proceso, sin embargo, pues hay cosas que no se pueden detener, como pues la nueva toma de protesta, la nueva cómo asumen los nuevos cargos. Sin embargo, viene ese reto, ¿no? de poder encontrar pues esa oportunidad de poder generar algún cambio que la ciudadanía espera. Después de esto, de tu toma de protesta, ¿cómo ves el panorama ya con un cargo federal? ¿La circunstancia cambia? ¿Cómo podrías explicarle a la gente cuál es la diferencia de una jueza de control y enjuiciamiento penal en el Estado a una jueza federal? Muy bien, sí, por supuesto, hay muchas opiniones en relación a si fue bueno o no es bueno esta reforma electoral. Desde mi calidad de directamente afectada por la reforma judicial, porque evidentemente yo ahorita en mi calidad de jueza del estado de Guerrero, pues en 2027 tendría que abandonar ese cargo que yo no obtuve por ser familia de alguien, como muchos de mis compañeros, sino que llevamos a cabo un proceso de años y años de capacitación, de confrontarnos en exámenes de oposición y finalmente lograr un cargo. Eso lo que muchos de mis futuros compañeros del Poder Judicial de la Federación defienden, y puedo compartir esa inquietud que tienen, y esa reforma judicial de alguna manera pues hoy los va a quitar de su cargo, y eso lo entiendo como servidora pública también, que me veré directamente afectada. Pero lo que no podemos pasar por alto es esa necesidad de un cambio, esa necesidad de que se acabaran muchos privilegios, de que entiendo que existen buenos compañeros de carrera judicial que se ganaron por sí ese espacio que tienen, pero también no podemos ocultar el nepotismo, no podemos ocultar el compadrazgo, no podemos ocultar los excesivos gastos. Entonces, la ciudadanía doliente de que se le administre justicia, y además que veas, ¿no?, que los ministros, magistrados o jueces de alguna manera tienen pues gastos demasiado innecesarios frente a una ciudadanía, a un trabajador, un jornalero, ¿no?, que gana hoy si trabaja y si tiene la oportunidad de trabajar, y si no, no ganas.
o los que ganan el salario mínimo. Entonces creo que ese era un cambio necesario, mostrar la justa medianía de lo que un servidor público tiene que ganar, y porque finalmente pues eso somos, servidores del pueblo, y el pueblo pues paga nuestros salarios con los impuestos. Entonces, a partir de que se asuman los cargos con las juezas, jueces, magistrados y ministras elegidos democráticamente, pues estoy segura que la ciudadanía está esperando que se cumplan los compromisos adquiridos en campaña, que debieron de haber sido todos objetivos y legalmente adecuados, la justicia cercana al pueblo, una justicia humana, una justicia con protección de derechos humanos, con análisis de las condiciones de vulnerabilidad, pero sin afectar el derecho de otro, protección de los derechos de los niños, protección de las comunidades indígenas, afromexicanas, afrodescendientes, las mujeres, las personas adultas mayores, pero sin menoscabar el derecho de ningún hombre o de ninguna persona en realidad. Entonces, ¿cuál es el compromiso que se adquiere? Pues administrar justicia como debe de ser, como dice la definición, dar a cada quien lo que le corresponde, no violentando sus derechos humanos y dándole la oportunidad a todos de que se defiendan. Entonces, ¿cómo afrontamos esta reforma? Pues es una obligación a los que hemos sido favorecidos con el voto popular de asumir este cargo de manera responsable. Entiendo que tengan incertidumbre, entiendo también que la ciudadanía en lo general y en su mayoría, y ahí se evidenció con la ciudadanía saliendo a votar, que quiere un cambio, pero un cambio real, y estoy segura que mis compañeros que asumirán, al igual que yo, el 1 de septiembre el cargo, tienen esa obligación de cumplir al pueblo lo que necesita, que es una administración de justicia humana, transparente, sin violentar ningún derecho, por supuesto acabar con la corrupción, y por supuesto además teniendo en cuenta que ahora eres un juez, jueza, ministro o ministra, magistrado electo popularmente, y el pueblo también puede quitarte ese cargo, que ahora también ya no va a ser eterno, ¿verdad? Tener un periodo de vigencia. Y bueno, pues en realidad a la ciudadanía que confíe en ese voto de confianza que ya nos dieron en las urnas, pero a los que no, que confíen en que vamos a hacer las cosas bien, pero que también sepan que si no se hacen las cosas bien, pues pueden acudir ante nuestras autoridades de disciplina para que se investigue qué no se está haciendo bien, e inclusive se nos sancione con la separación del cargo, que tienen ese poder ahora, la ciudadanía tiene ese poder, ¿no?, de acusar al servidor público electo popularmente que no está haciendo las cosas bien, y bueno, que se le sancione. Y a la comunidad jurídica también recordarles que esta es una construcción integral, que no solamente es una varita mágica, que ya va a llegar el juez electo y va a cambiar todo, ¿no? Esto es un periodo de construcción. Y lo construimos pues con la ayuda de todas y todos, en este caso con la ayuda de las comunidades jurídicas, para que hagan las cosas como se tienen que hacer, nos reclamen justamente, y también acudas a las instancias cuando veas que el juez o la jueza, el magistrado la magistrada pues no está haciendo las cosas bien, que nos reclamen, que jurídicamente hablando y de manera objetiva, por supuesto, cuando no se hagan las cosas justas, cuando no se hagan las cosas como tienen que ser. Y bueno, a la sociedad en general, pues que tienen esa herramienta de poder reclamar legalmente cuando no estamos haciendo las cosas bien. Todo cambio causa incertidumbre, todo cambio causa temor, todo cambio tiene esperanzas, todo cambio también a veces se le apuesta a que no va a salir bien, y este es el caso de la implementación de la reforma, ¿no? Hay muchas personas que están de acuerdo, hay otras personas que no están de acuerdo y que le están apostando a que fueron electos jueces o juezas, ministros, ministras, magistrados o magistradas que no saben, pero eso solamente nace de una percepción muy particular, muy personal, que quizás se respeta, y que tienen miedo que los procesos que ya están iniciados pues no se resuelvan o se resuelvan de manera inadecuada. Pero bueno, hay mecanismos legales que van a aplicarse para que esto no suceda, y que desde mi muy particular punto de vista y compromiso, cambiar ahora de ser una jueza del Estado que conoce delitos del fuero común
lo que pasa en Guerrero y sea parte de nuestra legislación local. Eso es lo que juzgo en materia penal actualmente, y ahora el cambio será que ahora conoceré de delitos de materia federal, los que trae el Código Federal Penal y las leyes generales, y que impliquen que sea de ámbito del conocimiento federal. Son distintos los delitos, algunos son similares, pero tienen que cumplirse algunos requisitos para que sea del ámbito federal y no del ámbito local. Entonces, pero la función solamente cambia en lo que nosotros los abogados llamamos como competencia, es decir, ¿qué te compete a ti como jueza federal? Si es un delito federal, pues será de mi conocimiento, y si es un delito del foro común, pues será del conocimiento de los jueces locales. Sí, es amplio el tema. Sí, claro. Sin embargo, ¿crees o consideras que con esta elección, esta participación ciudadana, la ciudadanía podría interesarse más en estos temas, en letrarse más, en saber más sobre la función de un juez, que en muchas ocasiones pues no saben cuál es su función? ¿Crees que haya ese interés después de esta elección? Yo creo que sí, que afortunadamente a los espacios que llegamos, que logramos llegar, no solo yo, sino todos los candidatos que participaron, creo que generó en esa ciudadanía inquietud. Sobre todo, de verdad, cuando les platicas, puedes venir a mi audiencia, se emocionan. Y mira, hay veces que algo necesita suceder en tu vida para que tú generes un interés en algo. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez a mi primaria fue un gobernador. Yo no sabía ni lo que era un gobernador, pero dijeron que iba a ir el gobernador. Entonces fuimos escogidos algunos niños y niñas para darle la mano al gobernador. Entonces yo no sabía qué era, yo no sabía qué hacía un gobernador, creo que a escasos tenía 8 años, pero yo veía que muchas personas estaban detrás de él y yo dije, yo alguna vez voy a andar haciendo eso que anda haciendo el gobernador. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando vas a una comunidad, cuando vas a tu colonia, cuando vas a otras colonias, y ven a una persona, una mujer, sobre todo una mujer que les dice que también es de esa colonia, o que te ven tus vecinos, o que vas a una comunidad y les dices también las mujeres podemos estar aquí, también las mujeres podemos hacerlo, también nosotros los que vivimos en esta colonia popular tenemos proyectos a futuro que debemos de concretar. Entonces no solamente generas la inquietud a la ciudadanía de mostrarle quién es un juez y qué haces, porque realmente te dicen, es que yo a ti no te conocía, y yo les decía, pues qué bueno que no me conoces, porque pues yo soy juez penal, conozco delitos, y si me conocieras serías víctima o serías una persona procesada, pero aquí estamos, existimos, y pues estamos pues para juzgar cuando se comete un delito en materia penal, cuando quieres la custodia de un hijo, cuando peleas la patria potestad, cuando peleas sus derechos alimenticios, cuando eres una víctima y necesitas que se te administre justicia, cuando tienes un problema agrario, pues nosotros somos los que resolvemos, y nosotros no resolvemos con lo que pensamos, resolvemos con las pruebas que se nos dan, con todo el proceso, cuando todas las personas que se creen con un derecho buscan que se respete ese derecho, pues van con nosotros. Entonces, decirles que ahora tienen en sus manos la decisión de que si permanecemos o no, eso les agrada a la ciudadanía, les agrada saber que sus voces serán escuchadas. Entonces, yo creo que generé, y mis compañeros candidatos también generaron en la ciudadanía esa incertidumbre de a ver si es cierto lo que dicen, vamos a ir a ver. Entonces, quizás alguno de nosotros generó esa chispa de emoción en algún niño, en alguna niña, en algún estudiante, ¿no? En alguien que se preguntaba en ese momento, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces, ver que alguien que no nació quizás con papás con cargos públicos o en un ambiente económico pues bueno para subsistir, que también veas que todo se logra a base de esfuerzo. Las cosas no te van a caer del cielo, pero también que vean que alguien salió adelante por el trabajo, pues eso les genera, estoy segura que alguien, en alguno de las personas
cuando vamos a las escuelas también despertamos esa chispa de querer decir yo quiero también un futuro mejor para mí, y bueno, esa reforma ahora les da esa oportunidad a todas las personas que cumplan, claro, con los requisitos constitucionales, de decir me voy a postular también para que tenga esa oportunidad, como ahora es un derecho político electoral también. Así que creo que hay bondades en la reforma, hay bondades en este proceso, como también no soy ajena a toda aquella incertidumbre, y que estoy segura también que los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras que se vieron afectados y que el 28 de agosto abandonarán su cargo, también conozco ese sentir, pero la reforma la reforma ya es un hecho, y lamentamos perder a muchos juzgadores que tienen un talento, que han desarrollado sus procesos apasionadamente por su profesión, que se han preparado, pero bueno, creo que la reforma no es culpa de nadie, la reforma era una necesidad, porque también hay que reconocer que se necesita un cambio, y el cambio no se quiso hacer internamente, y bueno, pues es decisión del legislativo haber creado las pautas necesarias para la aprobación, y este 1 de junio pues va a existir un nuevo Poder Judicial. Pues bien, vamos a una pausa. Estamos con Evelina Ramírez Venegas, quien es jueza federal electa. Regresamos. ¿Estás buscando claridad en cada mirada y nitidez en cada detalle? Pues aquí en Cromavisión tenemos la solución. Aquí en Cromavisión contamos con múltiples armazones para diferentes estilos de personalidades. Y no solo eso, ya que también contamos con múltiples tratamientos para garantizar tu salud visual. Así que no esperes más y visítanos en nuestra sucursal ubicada en Acapulco Guerrero, calle Roberto Posada, Colonia Centro. Y regálate con nosotros una nueva forma de ver la vida. Cromavisión. Este año Grupo Gaceta 25 se renueva. Tendremos el noticiero toda la semana, lunes, miércoles y viernes. Será conducido por su servidor José Julio Vázquez Hernández. Martes y jueves estará nuestra conductora Fanny Castillo. Continuaremos con el sábado de opinión y le presentaremos entrevistas, reportajes de las distintas regiones del estado de Guerrero. Porque la noticia es nuestro compromiso. Gaceta 25 es para ustedes. La información general, sígala en su portal Gaceta 25. La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco cuenta con un sistema de alertas para informar a la ciudadanía las medidas de precaución. La alerta amarilla se activa cuando se pronostica lluvia de 15 a 29 milímetros. Esta cantidad de agua puede ocasionar daño si se combina con fuertes vientos. La alerta naranja se enciende si se pronostica de 30 a 49 milímetros de lluvia, lo que genera encharcamientos, corrientes de agua sobre calles o avenidas. También incrementa el riesgo de deslaves y caída de ramas, árboles y lonas. En alerta roja se pronostica la caída entre 50 y 70 milímetros de lluvia, lo que puede ocasionar daños a la infraestructura urbana. Recomendamos guardar documentos importantes y estar preparado en caso de evacuación. Ubica tu refugio temporal, mantente alerta y en caso de emergencia llama al 911. Gobierno Municipal de Acapulco, servir con honestidad y justicia. Difícil entender la super vibra del verano si no estás en Acapulco, con su bahía que te recibe con las playas más cálidas del mundo, y por la noche se ilumina con los neones de su vida nocturna hasta el amanecer. Una gastronomía sabor a mar y emociones para todos los tamaños. Tienes que vivirlo para sentirlo. La super vibra del verano está en Acapulco. Te esperamos en el Hogar del Sol. Ante el aviso de un ciclón tropical, si vives en una zona de alto riesgo, prepárate y actúa rápido. Guerrero cuenta con 582 refugios temporales para brindar protección y apoyo a personas desplazadas o afectadas por una emergencia o desastre. En esta temporada de lluvias, ubica el más cercano a tu hogar. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno del Estado. Si eres víctima de extorsión, amenazas, secuestro virtual o engaño telefónico, denuncia a la línea directa de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía General del Estado de Guerrero al 747-165-8355 y un asesor te atenderá inmediatamente. No te dejes engañar.
Tu denuncia es anónima y segura. Se comunica a la línea directa de Ponte Bus. Gracias por continuar en el Sábado de Opinión. Hoy me acompaña Evelina Ramírez Venegas, quien es jueza de control y enjuiciamiento penal del Estado de Guerrero y jueza federal electa. Estamos hablando pues de lo que ha sido esta elección y sobre todo la perspectiva que se tiene para esta renovación en todo el Poder Judicial. Y Evelina, quiero preguntarte ¿cómo sentiste el ver más de 200,000 votos, 200,000 personas que confiaron en ti y pues bueno, te colocan en el primer lugar para llegar a este cargo de jueza federal? ¿Cuál fue tu impresión cuando viste el resultado? Pues bueno, desde que la plataforma del Instituto Nacional Electoral comenzó a cargarse con los cómputos de las actas distritales, pues evidentemente era un nervio, ¿no? No sabías lo que iba a suceder, podrías ser electa o no podrías ser electa, pero bueno, ya con el paso de las horas en las que fueron alimentándose esos resultados y ya al darse el 100% del cómputo de las casillas y darme cuenta del resultado, pues evidentemente me dio mucha felicidad. No sé cómo agradecer a cada persona que me abrió las puertas de su casa, que me hablaban y me decían, voy a votar por ti. Ya le dije a mi familia, a mis amigos, a los que me llevaron a las calles, a las colonias, a los líderes sindicales también, que muchos de ellos yo los conozco de muchos años, que he tenido convivencia con ellos en mis otros trabajos o simplemente por las amistades, mis amigos de las barras, colegios de abogados, de las asociaciones civiles, de todas aquellas personas de mi familia, de mis amigos, que algunos de ellos, sin ni siquiera yo decirles o pedirles, confiaron en hablarme y decirme, pues vamos a contigo. Inclusive de personas que ni siquiera me dijeron, ¿no? Entonces, pero además yo tenía una meta y era ir a los lugares a donde yo tuviera que ir y fuera invitada y pudiera acercarme y caminar. Yo quería lograr llegar a la ciudadanía. ¿Quién te va a dar el voto? La ciudadanía. Entonces, a llegar a todo ello, los medios de comunicación fueron un factor muy importante en esta campaña porque publicitaron la jornada electoral, porque nos invitaban a conocernos, a que nos conociera la ciudadanía. Entonces fue un trabajo muy, muy bonito, un trabajo muy cansado, un trabajo que se hizo en territorio, un trabajo al que yo le agradezco a todas las personas que me brindaron abrirme la puerta de su casa, las escuelas, que no era la primera vez que me recibían y me invitaron, porque evidentemente pues son tu apoyo. Si tú vas a una escuela cuando te invitan y luego tú necesitas, aunque no lo pidas, ese apoyo, la verdad es que tú mismo te vas abriendo en el transcurso de tu vida las puertas o te las vas cerrando. Entonces, para mí, que más de 215,000 personas votaran por mí es algo maravilloso, y tengo un compromiso no con las más de 215,000 personas, sino con toda la ciudadanía que necesite la administración de justicia. Entonces, pues fue muy grato. La verdad es que no sé cómo pagarles, solamente cumpliendo el compromiso de ser una buena juzgadora y sobre todo adquiriendo la responsabilidad de ser una persona que fue electa democráticamente, una mujer guerrerense, como siempre lo dije en la campaña, una mujer guerrerense, acapulqueña, con sangre de tierra caliente, por primera vez va a ser jueza federal penal aquí en Guerrero. Entonces, ese fue siempre la bandera que yo saqué en mi campaña, porque yo estoy muy orgullosa de ser guerrerense y de ser acapulqueña y de pertenecer a mi colonia donde crecí, a todas las escuelas, desde la primaria, desde el jardín de niños. Bueno, encontré maestras del jardín de niños que me hablaron o me mandaron un mensajito o me mandaron a decir con alguna mamá, amiga mía, que estamos contigo, y bueno, eso fue lo más bonito. Y lo más trascendental es que genero el compromiso con todos los votantes, no solamente, sino con toda la ciudadanía, y no solamente guerrerense, porque también la Administración de Justicia en materia federal no solamente abarca
a los guerrerenses, sino a cualquier ciudadano que desafortunadamente no está en un proceso judicial de materia penal. Y bueno, fue algo impresionante realmente. Si tú me preguntas, ¿tenías estimación de votos en números? No tenía idea cómo iba a reaccionar la ciudadanía con los votos. Sí tenía mucha esperanza de que mi trabajo en territorio, durante toda la campaña yo estuve en territorio, que generara un buen fruto, que ese lazo con mi comunidad fuera la diferencia entre las dos grandes mujeres con las que tuve el orgullo de competir y salir victoriosa. Para mí es un honor haber transcurrido este camino con dos grandes mujeres, que son dos grandes servidoras públicas, y que estoy segura que cualquiera de las tres que hubiéramos ganado haría un excelente trabajo. Me tocó a mí la bendición de Dios y la bendición de la ciudadanía que votó por mí, ser electa en esta primera jornada electoral de este proceso extraordinario que marca la historia de la integración de un nuevo Poder Judicial. Ha sido un camino pues de mucho sacrificio desde que inicias la licenciatura, continúas en esa preparación. Me imagino que pudiste haber tenido experiencias desagradables de discriminación, de violencia, de señalamientos, de cuestiones que pueden desanimar en muchas ocasiones, pero como tú lo acabas de mencionar, sabías tu objetivo. ¿Cómo has enfrentado todo ese proceso desde que decides tú ser licenciada, te gusta la abogacía? ¿Cómo has ido sorteando pues todos esos ataques o esa violencia que se puede generar en lo laboral? Claro, mira, es un tema yo creo que muy amplio, es un tema muy importante, pero me gustaría decirles algo. Mire, yo he escuchado, inclusive cuando yo hablaba de garantizar la perspectiva de género, ¿no? El acceso a los grupos vulnerables, mujeres y más que lo necesiten, de repente yo veía en los comentarios de todo iba bien hasta que dijo que va a aplicar la perspectiva de género. Y porque no se entiende muy bien qué es la perspectiva de género, y a mí me gustaría decirles que la perspectiva de género es una acción afirmativa, es un instrumento legal que reconoce la problemática como la discriminación, cualquier tipo de violencias que durante mucho tiempo hemos sufrido las mujeres. Y es verdad, la violencia, la discriminación, el racismo, lo hemos vivido hombres y mujeres y personas de la comunidad LGTBI. Pero cuando tú como sociedad reconoces, porque hay que reconocer que las mujeres, como los hombres también, pero en general las mujeres hemos vivido mucho tipo de violencias, hemos vivido acosos sexuales desde niñas, te habla una víctima de esos delitos. Entonces, afrontarlos ha sido muy difícil, y es que cuando lo vivías sabías que estaba mal, pero no sabías cómo llamarlo. Entonces, gracias a esas acciones afirmativas y gracias a la lucha de colectivos feministas y de mujeres que, aunque no pertenecen a colectivos feministas, han alzado la voz, hoy se llaman las cosas como son. Entonces, a mí me gustaría decirles que no es que a las mujeres ahora se nos dé preferencia, que no es que ahora a las mujeres se nos dé más facilidad. Lo que pasa es que ahora a las mujeres se nos hace caso en lo que denunciamos. Por ejemplo, antes te decían, si te golpeaba tu esposo, es que es parte del matrimonio, son las dificultades que pasan, es que entiéndelo porque lo has de haber hecho enojar, ¿no? Entonces, esas eran cuestiones que teníamos muy arraigadas culturalmente y hoy tienen que cambiar. Entonces, tampoco es un instrumento para que nos favorezcan, porque no necesitamos que nos favorezcan, solamente necesitamos igualdades para defendernos, para llegar a cargos de elección popular. Y por supuesto que desde estudiante, que además, déjame decirte, y tú sabes muy bien, que yo perdí 2 años porque no tenía la oportunidad económica de culminar mi carrera. Entonces, porque al inicio de otra carrera que yo estaba estudiando me di cuenta que no era lo mío, pero ya después no hubo oportunidad porque tenías que trabajar. En mi caso, mi mamá era mi sostén económico, y bueno, pero mi mamá también tenía más hijos, sus gastos, sus enfermedades, entonces era ayuda económicamente, entonces o trabajabas o estudiabas. Afortunadamente esos lazos de familia
me generaron la oportunidad de volver a la escuela. Yo deserté 2 veces porque no me daban permiso en el trabajo, entonces yo deserté 2 años, pero el tercero fue el definitivo. Entonces, y sí, claro, el acoso yo lo viví desde las aulas, y no hablo de la universidad, sino en general, desde la secundaria inclusive vives el acoso en los trabajos. En los trabajos realmente era muy complicado cuando tú eres mujer y además te ven una mujer joven y una mujer necesitada del trabajo sobre todo. Entonces hay muchas experiencias que creo que no es el momento de contárselas. En algún momento les contaré todas aquellas malas experiencias que tuve con servidores públicos que querían aprovecharse de la necesidad de que tenía una chica joven, ¿no? De tener trabajo porque tenía que sostener su escuela. Realmente quiero decirlo con mucho orgullo que en el Poder Judicial nunca lo viví. Desde que inicié como practicante, todos los jueces, los secretarios de acuerdo y después los actuarios, después los magistrados, nunca me han minimizado. Creo que a mí ya me tocó este proceso histórico en el que se empezó a escuchar la voz de las mujeres y la voz de ser escuchadas, de ya no tolerar la violencia en cualquiera de sus aspectos. Entonces, afortunadamente el Poder Judicial me abrió un panorama distinto de cómo debe de ser el trato hacia una mujer, pero que además afortunadamente me tocó trabajar con 2 juzgadores, caballeros, profesionales, maestros, y con mis compañeros también, que siempre han sido unos aliados, que ahora, claro que cuesta, ¿no? No manejar lenguajes sexistas, claro que cuesta dejar de tener, de nosotros los costeños sobre todo, ¿no? O los de tierra caliente, de decir esos piropos un poquito subidos de tono, que a veces no es para ofender, pero depende de quién lo reciba y su cultura, ¿no? Y su entendimiento, pues lo va a sentir agresivo o va a sentir hasta que es un cumplido. Pero hay que erradicarlos y vamos poco a poco porque tampoco es de la noche a la mañana. Eso yo lo entiendo perfectamente. Entonces ha sido un camino muy difícil, ha sido un camino complicado y a mí me tocó ser, por las cuestiones de la vida, la única mujer entre mis 3 hermanos hombres. Entonces pues yo me crié entre puro hombre y yo tenía ese lenguaje de rudo, de criarme entre hombres. Mis vecinos con los que jugábamos eran hombres, entonces la verdad es que sufrí, o mejor dicho, viví las 2 fases, ¿no? Cuando eres vulnerable como mujer y cuando vives en una comunidad de hombres. Entonces nunca fui minimizada por mis hermanos, la verdad es que siempre me han apoyado y mis familias, hombres que la verdad son muy, muy respetuosos, pero también viví esas amargas experiencias y por eso yo desde mi experiencia les puedo decir que las leyes no están para favorecernos, están para equilibrar la balanza de la justicia, que tenemos que aprender a cambiar, que la verdad es que los medios de comunicación también están en ese proceso de aprendizaje, claro, de cambiar, y yo reconozco a la comunidad periodística, la verdad que hasta cursos van, los he visto, los he acompañado. ¿Por qué? Porque pues hay que dejar ciertos parámetros pues que culturalmente estaban permitidos. Entonces es difícil este cambio, es difícil esta transformación, es muy difícil rebasar esas líneas entre un derecho y otro, pero creo que estamos en un proceso de construcción y creo que, mejor dicho, estoy segura que todas aquellas mujeres, hombres y miembros de la comunidad LGTBI, Q+, hemos vivido amargas experiencias, pero también muy buenas. Entonces no podemos engrosar a todos los hombres en un costal, ni a todas las mujeres, ni a todos los integrantes de la comunidad en un costal, porque cada uno es responsable de sus acciones, cada uno es responsable de sus palabras y cada uno es responsable de su transformación como buena persona o mala persona. Entonces, para mí es muy grato haber dejado todo eso atrás y empezar ahora una nueva etapa de mi vida en donde estoy segura que nos irá bien como sociedad, y si no, como lo dicen en la toma de la protesta, que la sociedad te lo reclame y te lo reclame con manera justa además. Pero pues todos vivimos experiencias, no todas son bonitas, pero cuando das la vuelta y ves tu pasado, pues hay que ver los escalones que has subido, no solamente quedarnos en aquello malo que ha pasado. Entonces vamos a construir algo bueno entre todas y todos. Bien. ¿Cuáles son los sacrificios de una jueza?
Pues como muchas mamás trabajadoras, te voy a hablar ahora como mujer, como mamá, como muchas mamás trabajadoras, el hecho también de esta transformación igualitaria ha hecho que ya las familias ahora haya otra estructura de familias, ¿no? Que ya la mamá no sea la que cría, la que guisa, la que limpia, ¿no? Ahora las mamás también salen a la vida laboral. ¿Por qué? Pues porque queremos lo mejor para esa familia que estamos construyendo, pero en esa construcción también hay sacrificios. Por ejemplo, el no ver a nuestros hijos en las largas horas de trabajo que tenemos. A veces nos mandan a cursos, nos tenemos que ir fuera, nos mandan a comisiones fuera, entonces hay días que no los vemos, hay días que que los olvidamos en la escuela, y no porque se nos olvide nuestro hijo, sino porque a veces las circunstancias hacen que se te vayan los horarios y cuando te das cuenta es que ya te están hablando del colegio porque no han ido a recoger al niño, o en la escuela, cuando eran las escuelas de tiempo completo, pues para eso se crearon también, ¿no? Entonces hay muchos sacrificios, muchas personas no logran concretar una familia con papá, mamá, o mejor dicho, la familia que complementa tu lado paternal. Entonces, ¿por qué? Pues porque no hay tiempo, ¿no? A veces la mayoría de la ciudadanía, estaba viendo unas estadísticas de las que las mujeres que ya no se quieren casar porque prefieren concretar su vida profesional. Entonces, los sacrificios que he hecho principalmente es con la familia, es algo que estoy segura que mis hijos me lo van a reclamar en algún momento, pero sabré explicarles que su mamá fue a buscar su sueño. Entonces, no solamente soy mamá, no solamente soy mujer, también soy una persona que quiere profesionalmente crecer y que lo está haciendo con la ayuda de ellos. Entonces, a veces el no estar en las fiestas familiares, no estar en las ceremonias de clausura, no estar en las enfermedades de nuestros hijos, de nuestros padres, o los hermanos a veces también, en no estar con la comida con las amigas, ¿no? Ser la única que no puede ir, ¿no? O la que tienen que ajustar la agenda, o la que no va a las fiestas, ¿no? Entonces, como sacrificio como mujer, yo creo que solamente me podría recriminar la familia, el abandono que haces, no darles tiempo de calidad. Pero la verdad es que he tratado de poder tener esos espacios para dedicárselo a mi esposo, para dedicárselo a mi hijo, para dedicárselo a mi familia en general, y para dedicarle también ese tiempo y espacio a los amigos, porque también forman parte de tu vida y son tu estructura. Y hoy lo puedo decir con mayor visión, los amigos son los que te acompañan, y en este camino yo tuve muchos amigos que me acompañaron, y esos son los sacrificios de todas las mamás trabajadoras, pero también de los papás. Y gracias a Dios tengo un esposo que me entiende, porque también él, son sus jornadas laborales, mucho, a veces sacrificamos hasta la salud, igual él, entonces nos entendemos perfectamente, nos sabemos coordinar, ahora nos coordinamos un poco más en los horarios, y esa estructura de apoyo que también tengo, que sin mi familia, no de sangre, sino de amor, y también la de sangre, no habría podido lograr este proyecto, porque ellos fueron los que acogieron a mi hijo ahorita en estos días en los que yo me iba a Tlapa, y luego a Costa Chica, y de Tlapa a zona norte. Entonces, pues los abandoné un poco, pero saben que los abandoné porque fui a buscar un proyecto profesional, porque además de mamá y esposa, soy una mujer que busca alcanzar sus proyectos, y si yo tengo el apoyo de ellos, sé que los puedo alcanzar también. Entonces, hay muchos sacrificios, pero también hay muchas cosas bonitas y hay muchas cosas que ajustar, y las mujeres, como los hombres, y las personas que se identifiquen con otro género, tenemos también esa facilidad de poder hacer ajustes en nuestro día a día para poder tener ese espacio con todos. Pero la verdad es que siento que el mayor sacrificio es el tiempo de calidad. A mí me reclama mucho mi hijo el que no lo llevo a clases de fútbol, porque es que no llego a las 5 de la tarde cuando es la clase. Vengo desde muy lejos y no llego, pero estoy tratando de generar condiciones para poder cumplirle esa promesa que le hice de llevarlo a clases de fútbol. Espero que muy próximamente lo pueda cumplir. Sí. Eve,
Me imagino que has de tener muchas inquietudes, muchos proyectos también, sin embargo, pues requieren tiempo, ¿no? Y ahorita este cargo que tú estás representando, pues te absorbe en este sentido. Pero te escucho y me veo en un futuro, no sé, leyendo algún libro escrito por ti en donde puedas contar todo eso y que pueda servir para las nuevas generaciones, que pueda servir para esas mujeres que también tienen sueños, que también tienen aspiraciones, pero que a veces el miedo las detiene. En ese sentido, ¿has pensado en contar parte de tu vida, lo que ha sido tu vida profesional, tu vida como mamá, tu vida como mujer? Hace muchos años, el magistrado con el que yo trabajaba me dijo, hay que escribir un libro, Eve, de todas nuestras aventuras jurídicas. Y le digo, sí, magistrado, pero nunca tuvimos tiempo de hacerlo. Dios decidió llevárselo y ya no pudimos concretar ese proyecto. Hace unos meses me recuerdo que mi esposo me dijo, ¿por qué no escribes un libro de todos esos casos que tú has tenido? Porque yo siempre le platico mis inquietudes que tengo o realmente hay algunos casos que son, como ser humano, te calan. Entonces lo platico porque también es necesario que yo no me quede con toda esa información, entonces lo hago cómplice de mis dolores también. Así que me dijo que hay que escribir un libro precisamente porque la ciudadanía tiene que saber cómo protegerse de ciertas circunstancias, cómo actuar en los mecanismos legales, cómo defenderse, pero también a las personas que son injustamente señaladas de delitos, cómo pueden hacer el camino, forjarse el camino para peticionar justicia. Entonces me decía que hiciera una especie de anécdota, y desde ese día que me recordó, ahorita que me recordaste ese anecdotario que me dijo mi esposo que tengo que escribir, pues yo creo que también me daré el tiempo a lo mejor para escribir algo, no sé si publicarlo o no, pero por lo menos algo de alguna experiencia de la vida que me ha tocado vivir en este destino, ¿por qué no? Nada más hay que tener tiempo después de las clases de fútbol, porque sí es un poquito complicado los momentos que tengo libres, pero ¿por qué no? A lo mejor, como te dije hace rato, generas esa chispa en alguien, claro, y ese alguien se dejas refleja. Un camino, dejas, claro, escuela, dejas instrucción, ¿no? Sí, y además le dices a muchas niñas que como yo teníamos incertidumbre de qué iba a pasar con nuestra vida porque pues no sabíamos, no teníamos otra opción más que trabajar, y a lo mejor alguna niña o algún niño que me lea pueda decir, bueno, si ella pudo, yo también puedo hacerlo. Comentas algo aquí muy importante que a veces no lo sabemos la ciudadanía. Cuidando las formas, ¿podrías compartir algo que haya marcado tu vida en esa toma de decisiones, en algún caso que puedas compartirlo con la sociedad? No, es que han sido tantos, desafortunadamente en la materia penal, pues ves muchas cosas difíciles, ¿no? Y te calan como ser humano porque no dejas de ser un ser humano, claro. Si yo tengo que resolver en un caso difícil, absolver, aunque el caso sea muy complicado, absolveré si la prueba así lo permite, y condenaré si la prueba así lo permite. Nunca lo difícil del asunto ha marcado mi decisión judicial, siempre ha estado sostenida en lo que debe de ser en pruebas. Sí, claro, ha habido muchos asuntos en los que me ha dolido conocer y saber, por ejemplo, que a las niñas o a los niños, ¿no?, les ha sucedido algo terrible en el seno de su propio hogar, y eso ha marcado mi vida, precisamente por lo que te decía, ¿no? Todo este camino de la vida desde que eres niño hasta que eres adulto, pues en algún lugar de estas circunstancias algo pasó, algo me pasó, y eso me marcó en mi vida. Y luego verlo reflejado en los asuntos me hace pensar en el sentido de la protección que debemos de darle a los niños. Casos difíciles que me han pasado y que sí, la verdad, me marcaron, es un infante que desafortunadamente perdió la vida porque fue victimizado a golpes, básicamente lo mataron a golpes en su casa, la pareja de su mamá, y su mamá aparentemente también.
Entonces, lo que me dolió en ese asunto es que los vecinos pudieron hacer algo para evitarlo, porque escuchaban los gritos de auxilio del infante y decidieron no intervenir. Saben, por eso que siempre decimos nosotros, no nos vamos a meter en problemas, ¿no? Entonces eso sí fue algo como te duele como mamá a lo mejor, porque en ese tiempo mi hijo tenía más o menos la misma edad, y saber que se pudo evitar que falleciera si la vecina hubiera atendido su petición de auxilio. Eso es algo que sí me marcó, entre muchos otros delitos o hechos que ya fueron sancionados y ya están hasta confirmados. De esos no puedo dar más detalles, pero sí en general lo que sucedió, y la violencia excesiva en la que han acontecido feminicidios. Eso me llena de mucha tristeza el saber que siempre habrá opciones si quieres terminar una relación, siempre habrá opciones si no quieres hacerte cargo de un hijo, siempre habrá opciones si alguien no comparte las ideas contigo antes de culminar con su vida. Entonces creo que los excesos en el feminicidio de violencia, esos han sido factores que me hacen todavía confiar más en que los instrumentos de perspectiva de género sirven para llamar a las cosas como son y no para beneficiar a un género. Y eso, el que dejemos de pensar de no queremos meternos en problemas porque podemos salvar la vida de un niño, como en el caso de este niño. Entonces, a veces hay que dejar de lado ese pensamiento de no quiero meterme en problemas. Por ejemplo, si sabes que en un lugar hay una persona secuestrada, por ejemplo, si tienes información de que una persona es la que está generando un acto de delictivo, pues hay que hacer las denuncias. Hay denuncias de manera anónima también. Cuando necesites salvar la vida de un infante, hay que salvarla. Entonces, eso sí me han marcado, porque no dejas de ser humano, no somos máquinas, también sentimos, también nos han dolido. También me ha dolido ver procesadas a personas, en el anterior sistema, no en este, unas personas que son inimputables, es decir, personas que tienen condiciones mentales médicas que no hace que ellos generen la acción delictiva a veces porque quieren, ¿no? Sino por sus propias condiciones médicas. Uno en general que tenía 8 años privado de su libertad por haberle tirado una piedra a un autobús de servicio de transporte, y el daño era como de 3,000 pesos, yo creo, y ya tenía 8 años privado de su libertad, una persona que padecía de sus facultades mentales. Entonces, para que vean, hay cuestiones también que como sociedad no nos debe de dejar de doler, porque entonces te das cuenta por qué cambió el sistema de justicia, precisamente para que personas como ese señor no estén 8 años de prisión, cuando la pena máxima era de 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso cambió el sistema de justicia penal, para evitar que las personas estén 8, 10, 15 años privadas de su libertad sin tener una sentencia, y sobre todo que estén privadas de su libertad por haberse dañado algo de 500 pesos. Entonces, creo que esas cosas han marcado mucho mi vida, pero también ha hecho que me dedique a estudiar para saber cómo poder sancionarlas adecuadamente. Sí. Hablas sobre la participación ciudadana. Desafortunadamente, cuando yo platico con la ciudadanía y tocamos ese tema sobre la corrupción, la falta de credibilidad en las autoridades y sobre todo en las denuncias, hay un miedo de decir, es que si yo denuncio me van a delatar y voy a tener problemas. ¿Consideras tú que la ciudadanía debería enfrentar ese miedo y, como tú dices, ser partícipe de hacer un cambio? Sí, por supuesto, pero antes de eso, las autoridades tendríamos que garantizarles, ¿no?, que no va a haber esas represalias. Entonces, yo conozco el sistema de denuncias anónimas, entonces sé que hay mecanismos para proteger a las personas que dan información respecto a la comisión de delitos, y que en esencia esas particularidades buscan pues que la gente se anime a denunciar,
porque sabes que si tú no das conocimiento de algo, de algún acontecimiento delictivo, no es que te conviertas en cómplice, lo que pasa es que ese acto seguirá sucediendo. Y ahorita en esta sociedad, la verdad es que no podemos ocultar los altos índices de violencia, las circunstancias que están viviendo los empresarios y los microempresarios sobre todo, ¿no? Y el temor que tenía cualquier ciudadano de que algo nos pase. Entonces, ¿cómo acabas, como ciudadano haces la parte que te corresponde? Bueno, denunciando. Y entiendo el miedo que tienen, pero hay mecanismos legales que coadyuvan en que no haya esa represalia que la gente tiene miedo, ¿no? Luego las historias urbanas de van a saber quién soy porque la misma policía les va a decir, pero bueno, hay mecanismos para evitar eso también. Eso es importante que la ciudadanía sepa, pero también como autoridades tenemos la obligación de que no sea letra muerta, de que realmente si yo les estoy diciendo denuncia, porque tu denuncia es importante, porque con esto vamos a generar que quizás los hechos delictivos cesen, o vas a poder salvar la vida de un niño, ¿no? O vas a saber salvar la vida de una persona secuestrada, pero si yo no le doy las herramientas de certeza de que no les va a pasar nada, pues nos encontramos en el mismo conflicto. El ciudadano quiere, pero no me garantizas mi seguridad y volvemos al mismo, no me voy a meter en problemas. Entonces, hay mecanismos para garantizar la secrecía de la información y la protección de los testigos, claro que sí, y sería coadyuvar con el ciudadano en garantizar su seguridad. Si se puede, hay inclusive denuncias anónimas en donde no necesitas decir quién eres, pero si tienes un dato certero de la información, por favor háganlo, podrían estar salvando una vida. Entonces, yo estoy segura del miedo que tiene la ciudadanía, pero también hay el dicho que dice que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Entonces, hay que ser valientes también. A mí me decían, pero no vengas a estas colonias porque pues eres juez y te puede pasar algo. Y yo decía, no, sí tienen razón, sí me puede pasar algo. Pero bueno, y si yo quería el voto de la ciudadanía, tenía que ir. Entonces, hay que a veces romper el miedo, romper el silencio. Sobre todo romper el silencio. Romper el silencio es lo más importante. Ahí terminas con ese cobarde, porque te vuelves el valiente. Entonces, los invito a denunciar, háganlo, hay denuncias anónimas, y a todas aquellas mujeres, niños u hombres que también estén pasando por una condición difícil, también quiero decirles que eso termina cuando tú alzas la voz y que nosotros estamos para escucharlos como autoridad. Nos comenta Aurora Castillo, definitivamente este ejercicio es nuevo y sobre todo que la ciudadanía lo vea y se dé cuenta qué hacen los jueces, ministros y magistrados en el ámbito jurídico. Es importante también la opinión de toda la ciudadanía que sigue pues este proceso de renovación del Poder Judicial, principalmente las mujeres que siguen a otras mujeres. Y pues bueno, yo vi que agarraste cierto cariño, cierto amor por la Cámara, entonces quiero preguntarte si en este proceso de tu nuevo encargo ya en unos días continuarás dando información, compartiendo parte de tus actividades como jueza federal, cómo la gente podría ir siguiendo tu trabajo, tu desempeño, seguir viendo pues ese cambio que ustedes estuvieron promoviendo y generando. Bueno, es que por mi actividad laboral las cámaras son diariamente en mi centro de trabajo, que me cuesta todavía trabajo, difícil todavía. Ya creo tengo menos pena, pero es un proceso que estoy construyendo también. Claro, no, sí, por supuesto seguiré compartiendo como hasta el día de hoy mis actividades. Ya no tengo tantas como en campaña, también tengo que procurar no romper ninguna norma. Entonces, pero claro que compartiré y yo los sigo invitando, vayan a las audiencias, todas aquellas que sean de carácter pública. He sabido también que me escriben, tuve un problema, como yo manejo mis redes sociales, yo contesto los mensajes, yo comparto, yo publico, entonces tuve un problema ahí con mi mensajería
mensajería privada, tuve un problema con mi clave, pero estoy tratando de solucionarlo porque también me han escrito, entonces quiero que sepan que yo les voy a responder, nada más por favor déjenme solucionar este tema, porque también durante el periodo de veda electoral no pudimos hacer ahí intervención en la página, pero claro que seguiré compartiendo mis actividades, los seguiré invitando a aquellos cursos, a aquellas actividades en las que yo me entere que la ciudadanía puede participar, puede acudir, y claro que sí, donde me inviten y yo pueda ir y no sea legalmente improcedente, pues acudiré. Y bueno, agradecerles sobre todo a aquellas mujeres que opinan, a los hombres también que están construyendo una nueva sociedad, y a aquellas personas que también son críticas de nuestras actividades, porque así tiene que ser. Nosotros somos servidores públicos y es para servir a la población, y las críticas son bienvenidas porque a través de ellos también podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y construir o mejorar en ese tema. Si tengo la respuesta a sus dudas, se las daré. Yo soy muy respetuosa de las críticas, así crecemos, así nos forjamos, así se forja el carácter también. Y bueno, estoy segura que vamos por buen camino siempre y cuando todos participemos en esa construcción de lo que queremos, ¿no? Queremos mejores servidores públicos, hay que elegir a buenos servidores públicos. Queremos acabar con la corrupción, no participemos y denunciemos los actos de corrupción. Para la corrupción hay dos, el que da y el que recibe, o el que ofrece y el que acepta. Y también procuremos subsanar nuestras dudas. No nos quedemos solamente con el juez condenó a un inocente, hay que analizar por qué el juez condenó a ese que se dice inocente. Hay un antecedente. Claro, hay todo, y además las sentencias son públicas. Claro, se reservan datos, pero las sentencias las pueden consultar. Hay que saber por qué le conceden el amparo. Antes hay que saber qué es el amparo, y antes también hay que saber por qué se absuelve a las personas, ¿sí? Es como una historia, hay que saber las dos versiones para construir una opinión. Así funciona también esto. Entonces, los jueces no somos los malos que nos han pintado, tampoco somos los buenos, pero somos simplemente seres humanos, servidores públicos y respetuosos de los procesos. Así que cuando condenamos, están las pruebas, y cuando absolvemos, están las pruebas. Así que nosotros así resolvemos. Entiendo también que a veces no estamos conformes con lo que resuelve un juzgador, pues hay que impugnarlos, hay que le revisen su actuar. Entonces, no tenemos la última palabra como jueces, la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia siempre, y hay que acceder a los mecanismos, no hay que quedarnos callados ni calladas, y hay que hacer las cosas por nuestro bien. En la medida que hagamos las cosas, desde no estacionarnos en doble fila, no tirar basura en la calle, no maltratar a los animalitos, ser respetuosos con nuestros, con todos los ciudadanos, con todos nuestros iguales, vamos a construir una mejor sociedad. Las cosas no aparecen como una varita mágica, las cosas aparecen con la construcción. Entonces, desde que tú decides no pasarte hasta los altos, estás acatando la ley y estás propiciando que no haya un accidente, que no te infraccionen, que no te siga el de atrás, ya se pasó el de adelante, yo también voy. Entonces, es una cadena de acciones. Claro. Pues Eve, siempre es un gusto saludarte, Gracias. Siempre es un gusto ver tu actividad, tu forma en cómo defiendes a las mujeres, cómo, y a los hombres también. Cómo das tu opinión, cómo ejerces esa voluntad de generar ese cambio. Pues algo que tú quieras agregar para cerrar este sábado de opinión. Pues de nueva cuenta agradecerte, amigo, la invitación, y ahora sí me invité yo, la verdad, porque no, sí, esta es tu casa. Yo sé, por eso me tomé muy en serio eso, porque como se los dije al principio, este fue el primer set donde me recibieron cuando yo tenía esa intención, ¿no?, de competir. Ya estaban las reglas y aquí fue el primer lugar donde me recibieron, y por eso les dije invítenme, porque quiero ir, ¿no? Agradecer a ustedes esa apertura que como medios de comunicación generaron también para este difícil proceso histórico también, y por supuesto a la gente que sigue sus transmisiones, y darle las gracias a los más de 215,000 personas que votaron por mí
y a toda la ciudadanía que salió y ejerció su voto, aunque no haya sido para mí, y a toda la ciudadanía que en general conoce este proceso de elección, y a los que no la conocen también, porque la justicia va a ser para todas y todos. Agradecerles, pero a esas personas que sí fueron y votaron por mí, que me dieron ese voto de confianza, les agradezco, lo valoro, lo atesoro, y es un compromiso con las más de 215,000 personas y con toda la sociedad. Gracias a las personas que están detrás de cámaras, que sin ellos también este programa no podría desarrollarse, a nuestro amigo José Julio que hoy no nos pudo acompañar porque anda en otra comisión, pero también gracias por todo ello, y gracias a tu auditorio que el día de hoy está visualizándonos, y por supuesto bienvenidos los comentarios, no solo los negativos sino los positivos, porque somos una sociedad aperturada al diálogo, al debate, siempre y cuando sea constructivo y no destructivo. Entonces hay que adentrarnos a todo esto. Los sigo invitando a que nos observen, a que nos recriminen cuando sea justo que lo hagan, a que nos acompañen en las audiencias cuando puedan hacerlo y se pueda entrar a las audiencias, y que sean esa sociedad que se espera, esa sociedad justa, esa sociedad que exige, pero también esa sociedad que exige con razón. Y pues muchas gracias, y aquí seguiré viniendo todas las veces que se me invite, con muchísimo gusto, y a aquellos que votaron por mí, Dios les bendiga. Gracias. Pues muchas gracias, Eder. Gracias, amigo. Más éxitos. Este es el Sábado de Opinión, y recuerde que vamos a seguir teniendo más invitados donde vamos a tocar distintos temas y lo que sigue. Soy Servando Martínez Pinzón, que tenga excelente fin de semana.